Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde toma lugar cada uno de los relatos de militares de esta noche. Y la primera experiencia nos fue escrita y compartida por Jorge Pacheco desde Texcoco, México. Y lo que nos cuenta es lo siguiente. Esta es una experiencia que ha pasado de generación en generación en mi familia, quienes siempre han vivido en Texcoco. Y es que mi abuelo fue militar durante un conflicto armado que, por motivos personales, me gustaría omitir. Sin embargo, fue uno muy horrible y muy traumático. Mi abuela recuerda que después de que mi abuelo regresó, tenía pesadillas casi todas las noches, así como un cambio muy significativo en su personalidad, a lo cual a día de hoy, gracias al avance de la psicología, conocemos como trastorno de estrés postraumático. Definitivamente, estos eventos no le hacen bien a nadie, y no dejo de pensar en mi abuelo, que en paz descanse, cada vez que escucho noticias sobre todo el asunto de Rusia y Ucrania. En fin, cuando era niño, mis tíos me contaban algo que mi abuelo les había platicado a ellos. Actualmente soy un hombre de 40 años, pero al pensar en eso, aún se me pone la piel de gallina. Mi abuelo cuenta que tras una batalla, se hacía lo posible por rescatar a la mayoría de los compañeros caídos. Era indispensable rescatar a quienes aún se pudiera salvar, hacer algo por ellos, mientras que a los fallecidos solamente se les apilaba un cuerpo encima de otro, e incluso pasaban días enteros tratando de localizarlos. Sin embargo, el detalle está en que hacían lo posible para que no les alcanzara la noche, principalmente porque en la oscuridad, por obvias razones, es un trabajo más laborioso. Pero mi abuelo decía que había otra razón de por medio. Y es que en una ocasión dentro de esos enfrentamientos, lamentablemente perdió a uno de los compañeros con los que hizo mayor amistad, pero aún no había encontrado su cuerpo cuando llegó la noche, y él insistió en quedarse a buscarlo sin importar lo que tardara. Sentía que se lo debía. Sin embargo, lo detuvo uno de sus superiores, con quien en ese momento tuvo una discusión acalorada, ya que realmente mi abuelo quería mucho a ese compañero, hasta que su superior logró calmarlo y le pidió dar una caminata juntos para aclarar un poco la mente. Tras caminar durante unos minutos y sentarse a descansar en un lugar a solas, el superior se deshizo de todas las formalidades y comenzó a contarle lo siguiente. Durante este tipo de enfrentamientos he visto cosas horribles, que la verdad no sabría cómo explicártelas, cosas que me hacen perder fe en la humanidad, pero nada como lo que hay en el campo de batalla por la noche tras terminado el conflicto. A lo que mi abuelo le preguntó que a qué se refería, pues él pensaba que hablaba de los restos de los soldados, pero no. Su superior comenzó a contarle cómo él y algunos compañeros suyos acostumbraban a continuar con la labor de recolección de cuerpos para poder reportar las bajas durante la noche, pero empezaron a ver y escuchar cosas espantosas. Lo más común que les tocaba escuchar eran los gritos de auxilio de algún compañero caído en el campo de batalla. Cuando caminaban por la zona, alumbrando con sus linternas, algo limitadas en aquel entonces, mientras iban alumbrando los terrenos tan inestables, donde el olor era, ya se imaginarán,
mientras caminaban apresurados, alumbrando poco a poco hacia el suelo, porque esos gritos no los dejaban de escuchar incluso a unos 3 metros de ellos, hasta que por fin daban con el sitio de donde provenían esos gritos. Cuando por fin alumbraban exactamente el sitio donde ambos coincidían que se escuchaban, no encontraban a nadie con vida. En su lugar daban con compañeros que habían sido dados de baja, ya que, a juzgar por el estado de su cuerpo, ya llevaban algunas horas sin vida. También les tocaba escuchar voces murmurando y llantos sin saber de dónde provenían mientras buscaban los cuerpos de sus compañeros. Y a esto no podía simplemente ignorarlo, pues él tenía órdenes de confirmar bajas o rescatar a quienes lo necesitaran, por lo que tenía que dar con la fuente de esos llantos. Sin embargo, mientras buscaban más y más, se daban cuenta de que, al menos aquellos sonidos, no venían de alguien vivo. Pero a estos eventos decidían, al menos en ese momento, no darle una atención especial, pues tenían cosas más importantes de las cuales preocuparse o cuidarse. La noche que lo cambió todo, que le dio un significado un poco más escalofriante a estos eventos tan extraños para su superior, fue en una ocasión en la que, al igual que mi abuelo, estaba desesperado buscando a un buen amigo de él, y cuando lo encontró, vio que lamentablemente su amigo había perdido la vida, pero de una manera horrible, pues la cabeza estaba completamente separada del cuerpo, quedando ésta a unos cuantos metros. Mientras lloraba al ver esto, de una manera desconsolada, le contó su superior que en un momento donde volteó a ver la cabeza de su amigo, ésta abrió los ojos y se le quedó mirando fijamente, pero con los ojos abiertos completamente. Aquel hombre se quedó paralizado del miedo, contemplando esa escena tan tétrica. Y en eso, la cabeza comenzó a hablarle. «Ayúdame, José. Mira cómo me dejaron. Ándale, ayúdame. Acércate. Por favor, necesito llegar a mi casa». José, el cual era el nombre de su superior, supo inmediatamente de que no solo aquello era imposible, sino que eso no era su compañero quien alguna vez conoció en vida. Rápidamente reaccionó y salió corriendo de ese lugar, mientras aquello que se iba quedando atrás aparentemente le seguía gritando que lo ayudara. Hasta que tras alejarse algunos metros, escuchó una risa, pero muy fuerte, que iba recorriendo todo ese lugar. José hizo algo de lo que se arrepentiría toda su vida. Volteó y vio de nuevo aquella cabeza mirándolo fijamente, riendo a carcajadas, apenas a 1 metro de él, como si no hubiera avanzado nada. Nuevamente José corrió con toda su alma y no se detuvo ni miró hacia atrás, hasta que llegó al campamento, y de ahí juró jamás volver de noche a un lugar así. Y hasta el día siguiente recogió el cuerpo de su amigo. Mi abuelo no sabía si creer esa historia, pero José, un veterano de guerra, jamás había contado esa clase de historias o anécdotas, e incluso al finalizar le dijo a mi abuelo que si no le creía, tenía su aprobación para seguir buscando de noche, pero nadie lo acompañaría. Mi abuelo no aceptó, y justamente como lo hizo José en aquella ocasión, volvió al día siguiente por el cuerpo de su amigo. ¿Qué les pareció esta primera historia? Muy tétrica, ¿no cree? Antes de irnos con el siguiente relato, queremos aprovechar para decirles que el siguiente viernes 29 de abril haremos un directo aquí mismo, por YouTube, para contar historias de terror, platicar un rato y responder preguntas, además de contarles una pequeña sorpresa que tenemos para el canal. Así que nos vemos por aquí, a las 9 p.m., hora centro de México. Y la siguiente experiencia de esta noche nos fue escrita y compartida por Alejandra Lanís, desde Guerrero, México, y lo que nos cuenta es lo siguiente.
Hace unos meses vinieron mis familiares de Estados Unidos a visitarnos. Estuvieron por aquí una semana y fueron unos días bastante agradables. Uno de los tíos que vinieron es un ex militar de aquel país, por lo que una noche, mientras hacíamos una cena al aire libre en mi patio, comenzó a contarnos algunas de sus experiencias e incluso nos mostró fotografías de algunos paisajes, ya que le tocó acudir a la tan famosa operación Tormenta del Desierto, en donde afortunadamente no estuvo frente al fuego, sino que se encargaba de colocar y reparar postes de telecomunicaciones para que los soldados pudieran hablar por radio, entre otras cosas. Sin embargo, la anécdota más extraña que nos contó fue en una ocasión en la que recibieron el llamado de un escuadrón al que tuvieron que ir a auxiliar, pues se habían perdido, así que salieron en su búsqueda. Cuando llegaron al punto donde se creía que podían estar, vieron a sus compañeros a lo lejos, quienes se acercaban poco a poco ya más tranquilos, pues sabían que su rescate había llegado. Con lo que no contaban, al menos en ese momento, era que comenzaría una tormenta de arena, ya que en el lugar donde se llevó a cabo esta operación fue en un lugar con grandes zonas desérticas, por lo que este tipo de fenómenos naturales son más que comunes en estos biomas. Siguieron con un protocolo en el que mantenían su ubicación, la última en la que habían establecido contacto visual con el escuadrón que iban a rescatar, para que, una vez terminada la tormenta de arena, pudieran seguir en el mismo lugar, sin haberse alejado mucho de su última posición. Y luego de unos 30 largos minutos, que de hecho, para una tormenta de arena en aquellos lugares es muy poco, por fin pudieron tener una vista más clara, y al recorrer toda esa zona desértica con la vista, en busca de aquellas personas a quienes iban a auxiliar, no había nadie. Rápidamente mi tío y sus compañeros se dirigieron hacia donde se encontraban quienes habían pedido su ayuda, donde calculaban deberían estar. Sin embargo, al llegar al lugar donde hace unos 30 minutos los acababan de ver, no había nadie. Movieron la arena e hicieron distintas maniobras para tratar de dar con el paradero de aquellos soldados, buscar algún tipo de rastro, pero nada, todo era en vano. Parecía como si aquellas personas hubieran desaparecido con la tormenta. El equipo de mi tío se negaba a regresar a la base ante esa situación. No daban crédito a pesar que se habían simplemente esfumado cuando recién los habían visto. Ellos ya habían atravesado por varias tormentas de arena, pero nunca con un resultado así. Finalmente se resignaron a regresar y entregar un reporte a sus superiores, quienes tampoco encontraron alguna explicación, por lo que prepararon a un grupo especializado y regresaron al lugar. Al día siguiente, mi tío preguntó si habían podido localizar a sus compañeros, y nadie les daba una respuesta clara. Y así pasaron varios días. No les decían qué es lo que había pasado, pues realmente no lo sabían. Hasta que una semana después, les dijeron que los habían localizado al día siguiente de aquel incidente, pero que supuestamente no les habían dicho por motivos de seguridad. Mi tío y quienes iban con él sabían que eso era una mentira, ya que cuando les pidieron detalles sobre la ubicación donde los habían encontrado y cosas así, sus superiores no daban respuestas concretas y se excusaban de maneras muy sospechosas. Tiempo después, mi tío encontró un reporte donde se redactaba aquel evento. Y al final, se decía que los cuerpos de aquellos soldados nunca fueron encontrados, pero probablemente habían fallecido en combate, aunque realmente la verdad fue muy distinta. Sí, hubo una tormenta de arena, pero dice mi tío que fue una que solamente les afectaba en su mayoría en lo visual. No era muy fuerte, pero tampoco los dejaba ver más allá de sus narices. Y tampoco era como para que se hubiera llevado a un escuadrón completo. Una experiencia muy extraña, intrigante, ¿no le parece? Una que nos hace preguntarnos
¿Qué pasó ahí? Y mientras nos comenta qué piensa usted de esta experiencia, vámonos con el siguiente relato de esta noche, el cual nos fue compartido por una persona que prefirió mantenerse en el anonimato, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Quisiera mantenerme anónimo, ya que si bien esta historia no involucra alguna información comprometedora, no quisiera arriesgarme. Todo sucedió hace casi 10 años, cuando desafortunadamente la situación en México debido al crimen organizado pasaba por un muy mal momento en cuestión de seguridad, por lo que en una ocasión nos enviaron a mi pelotón y a mí a la sierra para encontrar algún tipo de cultivo en donde se plantaran sustancias ilegales. Realmente era una situación de alto riesgo, aunque afortunadamente en aquella operación nunca tuvimos algún enfrentamiento. Cada noche un grupo de militares era asignado para hacer guardia y hacer un respectivo rondín a los alrededores, generalmente para estar atentos de cualquier ruido o amenaza que pudiera presentarse. Y cada noche le tocaba a un grupo distinto para que fuera más justo para todos. En la tercera noche me tocó a mí hacer guardia. Sin embargo, al estar sentado en una pequeña cabina me costaba mucho mantenerme despierto, por lo que decidí dar un rondín por el lugar, algo que en lo personal no me preocupaba, ya que desde el primer día supimos que no había nada cerca de ahí, así que comencé a caminar para mantenerme despierto. Siempre he sido una persona que disfruta mucho de la naturaleza, y además soy bastante curioso respecto a eso, por lo que sin avisar a mis compañeros, me adentré un poco hacia un bosque cercano para explorar. Esto cerca del municipio de Linares, Nuevo León. Además, sabía cómo regresar y no pensaba avanzar mucho. Sin embargo, al cabo de unos pocos minutos, comencé a escuchar un ruido, pero no lograba identificar qué era. Así que me fui acercando poco a poco para asegurarme y, en caso de ser una amenaza, avisarle a mis compañeros. Y cuando avancé un poco más, escuché el llanto de una mujer, a lo que me alerté inmediatamente, ya que es muy común que las mujeres que pertenecen a estas organizaciones delictivas o que hayan sido privadas de su libertad opten por huir sin importar dónde se encuentren. Así que comencé a hablar en voz baja para que aquella mujer pudiera acercarse a mí. Yo no podía verla, estaba muy oscuro por ese rumbo. Solo la escuchaba llorar a unos metros de mí. Sin embargo, no dejaba de llorar por más que intenté tranquilizarla. Supuse que tal vez era porque aún no habíamos hecho contacto visual, y en repetidas ocasiones le comenté que formaba parte del ejército, pero no, ella nunca me respondió. El llanto de esa mujer nunca se mantuvo quieto en lo que intentaba tranquilizarla. Siempre era como si estuviera caminando, aspecto al cual atribuí el hecho de que no podía verla entre los árboles. Y así la seguí caminando lentamente entre ese bosque, allá por la sierra de esos municipios, hasta que me topé con una piedra algo grande. Esta piedra llegaba desde el piso hasta mi abdomen. Como estaba muy oscuro, no podía ver mucho, como les digo, y cuando me topé con esa piedra, el llanto de esa mujer se detuvo. Traté de escuchar pasos, algún otro sonido para confirmar si aquella mujer seguía por ahí, si se había marchado o qué había pasado, pero no logré escuchar nada por más silencio que había en ese lugar. Aún así seguí insistiendo, hablándole a aquella mujer, a pesar de que ya no podía avanzar tampoco. El paso estaba cerrado por esa piedra y, a su lado, había dado con un pequeño río, que si bien no era profundo, cruzarlo tampoco era mi prioridad. Me quedé ahí intentando escuchar algo, esperando recibir una respuesta por algunos minutos más hasta que, debido a la negativa de esto, regresé por el camino que llegué, pues también comencé a pensar que podría ser una trampa. En cuanto llegué al campamento les conté en resumidas cuentas lo que había pasado, y uno de mis compañeros más cercanos, Enrique, me dijo que probablemente no se trataba de algo tan grave y que al día siguiente él me acompañaría a echar un vistazo en aquel sitio, que sería mejor con luz,
Él nunca se negaba a ayudar a la gente, y en esa ocasión tomó esa decisión, así que confié ciegamente en él. Finalizó el turno y nos fuimos a dormir. Ya en la tarde, como a las 4 p.m., Enrique y yo nos dispusimos a ir hacia aquel lugar. Yo recordaba el camino a la perfección a pesar de la oscuridad de la noche anterior, pero por alguna razón, en esta ocasión lo sentí mucho más lejano, pero de igual forma logramos llegar. Cuando dimos con la piedra que les conté de la noche anterior, esa que me había cerrado el camino, al verla bien y con suficiente iluminación, notamos que era una piedra grande de forma rectangular, es decir, parecía ser algo hecho por personas, lo que a mí me sorprendió inmediatamente. Encima de la piedra había mucha maleza y ramas. Comenzamos a moverlas y, al limpiarla, vimos que tenía un breve texto que decía: en honor a todas las mujeres que han fallecido o desaparecido sin ser encontradas en esta guerra contra el crimen organizado. A lo que Enrique y yo nos volteamos a ver sorprendidos, y de ahí caímos en cuenta de que se trataba de un monumento muy escondido a todas esas mujeres. Ambos guardamos un minuto de silencio y removimos más maleza que había por ahí. Volvimos a la base para llevar alguna decoración o algo. Por ejemplo, Enrique tenía un rosario, el cual decidió dejarlo ahí como ofrenda de respeto. Al finalizar, rezamos juntos en voz alta y nos retiramos. Fue una experiencia muy surreal, pero que también tuvo un gran impacto en mí, pues realmente me hizo hacer conciencia de todas las víctimas colaterales que sufren a causa de estos conflictos, que nada tienen que ver muchas veces con todo eso. Y probablemente aquel llanto que escuché esa noche pudo haber sido una de esas almas que simplemente estuvieron en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Nos gustaría aprovechar para felicitar a Lorena Arreola, quien nos acompaña en este espacio desde hace un muy buen tiempo y que el pasado domingo 24 de abril festejó su cumpleaños. Esperemos que se la siga pasando de lo mejor, que cumpla muchísimos años más y que podamos seguir teniendo el placer de contar con su compañía en este espacio, pues también nos ha compartido historias muy interesantes. Le mandamos un abrazo enorme, Lorena. Muchas gracias por compartir esos momentos en este espacio. ¿Y ustedes han vivido alguna experiencia paranormal? De ser así, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Inmensas gracias por tanto apoyo y cariño hacia su espacio, por supuesto, que han cuidado y querido tanto. Gracias por su apoyo a través de los comentarios, me gusta en cada video, por compartirlos y por supuesto, por suscribirse. Lo importante siempre es que disfrute de estas historias y de este trabajo que está hecho por y para ustedes. Un pequeño recordatorio, ya casi llegamos a los 1000 suscriptores en el canal secundario, por si les sirve. El enlace también lo dejaremos en el comentario fijado. Recuerden por favor que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores en aquel espacio, haremos también un especial pero en este canal para conmemorar ese logro, de un tema que sabemos que les va a encantar, porque es la temática más vista del canal. Gracias, de verdad, por todo su apoyo. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.